Hola, bienvenidos a esta clase. Vamos a continuar con la unidad 2, pero ahora vamos a ver el tema 3, que es unidades derivadas y unidades fuera del sistema internacional. Y bueno, nada más recordando que el sistema internacional de unidades tiene 7 unidades denominadas básicas, porque son las unidades madre de las cuales nacen el resto de las unidades. Y estas son las unidades relacionadas con la magnitud de masa, tiempo, longitud, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Pero ahora vamos a hablar de lo que son las unidades derivadas. Para esto, comentarles que cualquier medición puede ser expresada usando cualquier combinación de las 7 unidades base que acabamos de platicar anteriormente. E incluso se pueden agregar ángulos si es necesaria la medición. Estas combinaciones de unidades básicas se les llaman unidades derivadas. Es importante también decirle que las mediciones de percepción, tales como medir la felicidad o medir el amor, o mediciones de percepción, mediciones de sentimiento, no pueden ser expresadas con este tipo de unidades. Sin embargo, algunos sistemas o algunas personas intentan hacerlo, pero no son necesariamente estas unidades las adecuadas para hacer este tipo de mediciones. Entonces, una unidad derivada es una unidad de medición, de medida, pero para una magnitud derivada, y son aquellas que provienen de la combinación de unidades básicas del sistema internacional. Y vamos a ver un ejemplo. Si quisiéramos calcular el volumen de una caja, estaríamos midiendo el largo por el ancho por la profundidad. Y como todos sabemos, para calcular el volumen de un cuerpo se multiplica lado por lado por lado. Si nosotros consideramos que la medición de lado es una medición de longitud, entonces la unidad que referencia a la medición de longitud sería metro. Por lo tanto, estaríamos midiendo metros por metros por metros. Metro es una unidad base de las 7 unidades bases del sistema internacional, pero en el momento que yo ya multiplico metro por metro, me da una unidad nueva que sería el metro cúbico, y a esta ya se le llamará unidad derivada. Básicamente ese es un ejemplo de cómo se conforman las unidades derivadas. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede más claro. Hablemos de una nueva unidad derivada que serían las unidades de energía que están definidas por joules. Un joule es un kilogramo multiplicado por metro y dividido entre el segundo por segundo. Si hacemos las operaciones, cada una de estas son unidades más base. El kilogramo es la unidad base de la magnitud de la masa, el segundo la unidad base de la magnitud tiempo y el metro la unidad base de la magnitud longitud. Si yo multiplico las que son similares, en este caso metro por metro y segundo por segundo, nos va a quedar que esto se convierte en kilogramo metro cuadrado sobre segundo a cuadrado. Esta ya por sí misma se le denomina como una unidad derivada porque es la combinación de varias unidades básicas. Y esta unidad derivada se conoce en una sola nueva unidad, que es la unidad de energía, que es el joule. Por lo tanto, el joule es una unidad derivada y corresponde a un kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. De esa misma manera vamos a encontrar entonces diferentes unidades derivadas. Aquí presentamos algunos ejemplos de ellas. Por ejemplo, la medición del área, pues es una unidad derivada que es el metro cuadrado. Otro ejemplo sería la aceleración, que sería como unidad el metro sobre segundo cuadrado, o la fuerza, que sería la unidad newton, y que equivale a un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y así como estas encontraremos en varios documentos una cantidad grandísima de unidades derivadas. No solamente existen estas unidades derivadas, también existen algunas unidades que están fuera del sistema internacional, pero que han sido aceptadas para su uso, ya que son ampliamente utilizadas o porque se utilizan en áreas con temas muy específicos y no se ha definido otra unidad. Entre ellas podemos encontrar algunas excepciones de unidades que son ya aceptadas internacionalmente. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo bajo unidad base sabemos que está definido como la unidad es el segundo y el símbolo la letra S. Sin embargo, hay estas 3 unidades de tiempo que son aceptadas internacionalmente, como lo es el minuto, la hora y el día. El minuto, cuyo símbolo es min, la hora, cuyo símbolo es h, y el día, cuyo símbolo es la d. Sin embargo, todas ellas, con la finalidad de hacerlas
equivalentes a la unidad de tiempo, que es el segundo, tenemos una equivalencia en la unidad base. Así, por ejemplo, entonces un minuto equivale a 60 segundos, una hora equivale a 3.600 segundos y un día equivale a 86.400 segundos. De esta manera podemos hacer uso de estas unidades, que son excepciones, porque están correlacionadas con una unidad base del Sistema Internacional, que son los segundos. Así como estos, vamos a encontrar diferentes ejemplos de excepciones. En este caso vamos a hablar de los ángulos. En todo lo que es metrología dimensional, donde se miden dimensiones, no solamente son longitudes rectas, también podemos medir ángulos. Y los ángulos tienen su propio grupo de unidades. Y la unidad del Sistema Internacional para la medición de ángulos es el radian. Entonces, como ejemplo, podemos medir el grado del arco, cuyo símbolo es este pequeño círculo en la parte superior del número. Está midiendo el ángulo y un grado equivale a pi entre 180 radianes. También se pueden medir los minutos de arco o los segundos de arco, y aquí también se presentan sus equivalentes en radianes. Otros ejemplos podría ser el uso de hectárea, que realmente el símbolo es HA, pero está midiendo una área que equivale a 10.000 metros cuadrados. El litro, que es una unidad de volumen, que equivalen a 0.001 metros cúbicos, y la tonelada, que es una unidad de masa, que equivale a 1.000 kilos. Como pueden observar, tanto la hectárea, que es dimensional, el litro, que es una unidad derivada de la dimensional, y la tonelada, que es una unidad de masa, están todas correlacionadas con su equivalente utilizando la equivalencia en unidades del Sistema Internacional base, como son los metros y los kilos. Y por último tenemos otro ejemplo, que sería la medición de la radiación ionizante. La radiación como tal es una energía, pero para el campo de la radiación, la unidad del Sistema Internacional que es aceptada es el becquerel. Y para la cantidad de dosis de radiación y dosis equivalente de radiación que pueden ser absorbidas, se ha definido dos unidades del Sistema Internacional, que son el Gray y el Sievert. ¿Por qué se definen el becquerel, el Gray y el Sievert si de alguna manera sabemos que la radiación es una energía y lo podemos estar midiendo a través de unidades de energía? Bueno, estos nuevos nombres fueron introducidos debido al peligro del daño a la salud que puede producir esta radiación. Y con estos nuevos nombres evitamos errores que pudieran ser generados si utilizáramos las unidades de joules por kilogramo para medir la energía, porque si medimos joules por kilogramo no nos da el indicativo que puede ser una energía peligrosa para el organismo. Es por eso que se prefiere cambiar el nombre, para que en el momento que ves la palabra becquerel te quede claro que es una radiación que puede ser, que puede impactar o que puede generar algún peligro hacia la salud. Bueno, con esto concluyo lo que serían las unidades derivadas del Sistema Internacional de Unidades. Muchas gracias.